Hola a todos, hoy me he venido a un sitio muy especial de aquí de la ciudad donde vivo, de Granada, que es el Parque de la Ciencia, y me he venido aquí porque os quiero hablar desde aquí, ahora veréis por qué, de cómo funciona el ojo, cómo funciona el cerebro y al final por qué no vemos en realidad con los ojos sino que vemos con el cerebro. Así que qué mejor manera de empezar hablando de pensamiento visual que con este regalo para la vista. Pero lo que está aquí, que hay abajo en negro. La visión es una actividad cerebral. Por eso decía al principio del curso que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Es incluso mágico pensar que a través de dos proyecciones planas, porque nuestros ojos lo único que hacen es recibir la luz y proyectarlo en el fondo de nuestra caverna, que es el ojo, a través de esas dos proyecciones planas construimos una imagen tridimensional de las cosas y tenemos profundidad sobre nuestra visión. Por tanto, ver es un proceso que transcurre en dos fases. Una, la recogida de información, y otra, el procesamiento o la organización de esa información. La recogida la hacemos con los ojos, pero el procesamiento lo hacemos con el cerebro. Por eso ver es, como dice Arnhem, es abstraer. Toda visión es una abstracción en sí misma. Es interesante pensar cómo pasamos, cuando vemos algo, en microsegundos pasamos de un esbozo primitivo de aquello que estamos viendo a una visión en un primer momento en 2D y luego a un 3D. Esto da lugar a que incluso cuando nuestro cerebro reconstruye esa imagen podemos ver algo, lo estamos viendo como tal, pero nuestro cerebro nos dice que hay algo que está mal, ¿no? Esas imágenes, por ejemplo, como las de Escher, que luego os enseñaré, como dice Canizza, ¿no? Que el ojo razona a su modo, en el sentido de que vemos figuras que las estamos viendo, pero como tal nos resultan imposibles porque no pueden existir en la realidad. Ver además es un proceso de selección activa, puesto que si no, nuestra experiencia sería un absoluto caos. En los textos podéis leer cómo funciona realmente nuestra visión, pero básicamente tenéis que pensar que nuestra visión es muy limitada, es decir, la selección que nosotros hacemos a través de la fóvea es de apenas 2 grados de ángulo de visión, es decir, la precisión que tenemos para ver es muy poca si comparamos, por ejemplo, con algunos otros animales, pero esa selección activa que hacemos nos permite recolectar información de una manera selectiva y procesarla además de una manera brutalmente rápida. Además, el hecho de pensar, el hecho de que ver es un proceso mental, también tiene que incluir el tema de la memoria, es decir, nosotros vemos, aprendemos a la vez que vemos y además aprendemos a ver, es decir, nosotros podemos educar nuestra mirada. Por tanto, tenéis que pensar, por tanto, que la visión es puramente un proceso mental y que de hecho la propia percepción ya significa pensar como tal. No es una mera recolección de estímulos de forma pasiva, sino que es algo mucho más activo y dialéctico a la hora de pensar cómo el intelecto es un proceso muy complejo y la percepción forma parte de ese proceso tan complejo del pensamiento. El ojo funciona como el principio de la cámara oscura. Lo único que hace la imagen es proyectarse en el fondo de nuestra retina y esa señal luminosa, esa luz, se transporta a través de, digamos, se transforma en señal eléctrica y así viaja hacia el cerebro. Una vez que los fotones de luz llegan a nuestro ojo, es el cerebro que se encarga de procesar la información y el camino, digamos, que esas señales eléctricas por las cuales llega el cerebro, digamos que tiene 3 caminos, ¿no? Para llegar. La visión por lo menos usa esos 3 caminos en todo ese laberinto, ¿no? De todo nuestro corte cerebral. El primer camino, que Cairo denomina el camino antiguo, el camino dorsal, sería, digamos, el dónde, ¿no? Es decir, el que nos sirve para orientarnos, dónde está arriba abajo, dónde está izquierda derecha, y para situar nuestra posición dentro, o para situar la posición del objeto dentro de todo el conjunto. El segundo camino, el camino nuevo, sería el camino ventral, que básicamente se encargaría de 2 procesos a la vez. Nos dice el cómo y el qué. Es decir, nos dice, primero nos hace un análisis mucho más complejo de todas las relaciones espaciales y luego además también identifica, discrimina y asocia también, relaciona con respecto al resto, ¿no? de objetos o del resto del contexto.
Además, se ha descubierto que tenemos un tercer camino, que de hecho algunos estudios lo han utilizado para posibilitar que algunas personas con pérdida de visión, total o parcial, recuperen parte de esta visión, que es el camino primario, es decir, la parte reptiliana que queda de nuestro cerebro y sobre todo la parte más instintiva, aquella donde forman parte o donde entran en juego la amígdala o el hipotálamo. Digamos, lo que si lo que antes hemos visto, los otros caminos, si el camino primario era, el camino antiguo era el qué y el camino nuevo era el cómo, perdón, si el camino antiguo era el dónde y el camino nuevo era el cómo y el qué, el camino primario es el y qué, es decir, es como lo más primario, la respuesta más instintiva, ¿no? Digamos, sería el responsable de nuestros reflejos más directos que tienen que ver con el ojo. El ojo funciona como una especie de cámara fotográfica que lo único que hace es proyectar la luz hacia el fondo de nuestra retina y en función de donde esté la atención dirigida de nuestra fobia. Así es como somos capaces de distinguir los elementos básicos, ¿no? Como la línea, el punto, el contorno, la forma, el color, la textura, la escala o incluso el cambio, ¿no?, entre un estado y otro. Una de las formas que tenéis de observar cómo funciona este principio de cámara oscura en nuestro ojo es si sabéis que cuando sepáis, es decir, cuando descubráis el punto ciego, ¿no? Es decir, que todos tenemos ese punto ciego. Y en uno de los textos me parece que podéis hacer el experimento con esa imagen, fijando la imagen en un punto, cómo desaparece el punto que tenía a la derecha, porque en el fondo de nuestro globo ocular existe ese punto ciego y donde no, digamos, se transmite la luz de la misma forma que en el resto de puntos. Esa búsqueda de la coherencia constante de nuestro cerebro por encontrar la figura contra el fondo, la forma contra el contorno, es algo que los psicólogos de la Gestalt descubrieron muy bien y por eso enumeraron todas esas leyes y principios básicos, esenciales, que rigen nuestra visión como proceso cerebral. La Gestalt, digamos que consideraba la percepción visual como un proceso holístico, un proceso integral y estructuralmente organizado, de tal forma que al final nuestra visión lo que va haciendo todo el momento es buscando patrones. Para buscar esos patrones, para hallar esa coherencia, ya digo, los psicólogos de la Gestalt encontraron pues todas esas leyes, ¿no? La ley de la totalidad, de la estructuralidad, de la dialéctica, del contraste, la ley del cierre, de la simplicidad, de la concentración, de la continuidad, el contorno, movimiento, dirección, etcétera. La mayoría de ellas se resume en esa noción de pragnancia, ¿no?, de la buena forma, digámoslo así, y en otra serie de principios, ¿no?, como el principio de jerarquía. Pero al final, ya digo, el resumen de todo es que nuestro cerebro siempre intenta buscar ese patrón, siempre intenta buscar la buena forma, ¿no?, la pragnancia. Y por eso todo lo que son las ilusiones ópticas son considerados al final errores cognitivos, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro, o digamos nosotros, nos podemos aprovechar de ese error cognitivo del cerebro, es decir, al fin y al cabo, el cine, por ejemplo, no es más que una ilusión óptica, no es más que un engaño hacia el cerebro. 24 fotogramas por segundo nos hacen creer que de verdad existe movimiento, pero no es así. Son 24 fotos puestas en una velocidad tal que nuestro cerebro reconstruye ese movimiento, pero es una falsa ilusión, o sea, es una ilusión falsa, no hay movimiento como tal. Esos experimentos que desembocaron en el cine ya se vieron en otros inventos, como por ejemplo el taumatropo, que es esto. Es decir, que básicamente es dos imágenes en dos lados opuestos, pero que al girarlas se solapan, por eso que se llama la persistencia retiniana, es decir, es el mismo principio al final que el cine, ¿no? Esa imagen, esa sucesión de imágenes, al quedarse en nuestra retina, nuestro cerebro reconstruye que hay movimiento cuando en realidad no lo hay. Por tanto, ver como una forma más de pensar, o digamos incluso como la forma principal de pensamiento, ya que es un proceso
digamos, dividido en dos fases. La primera, la recepción de la información, y la segunda, la ordenación de esa información, y por esas leyes gestálticas es fácil, digamos, engañar al cerebro, porque no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, y por eso existen las ilusiones ópticas como las que tengo aquí a mi espalda, ¿no? Es decir, ¿qué vemos aquí? ¿Un gato o un conejo? Digo, un conejo o un pato, ¿no? O la famosa de los jarrones, no sé si la veis, ¿no? Es decir, ¿son dos caras o es un jarrón? No sé si se ve también la de la mujer, la anciana, o la mujer joven o la anciana. Todas estas ilusiones ópticas son formas de engañar al cerebro, como también hacía, por ejemplo, Escher, ¿no? Con sus imágenes imposibles. Ahora os enseñaré otra que hay también por aquí. Aquí tenéis otro ejemplo de imagen imposible. Hasta ahora no parece nada extraño, pero si nos movemos un poco y alcanzamos el punto fijado, creo que es por aquí, vemos que ahora se forma una imagen completamente imposible. Nuestros ojos la ven, pero nuestro cerebro nos dice que hay algo que falla. Es como la cinta de Moebius, si os dais cuenta. Empezáis a recorrerla por un lado, pero de buena a primera estáis fuera y estáis dentro. Por tanto, hay tres tipos, digamos, de imágenes, ¿no? Es decir, la primera imagen sería esa proyección de la que hablamos, esa imagen retiniana, que lo único que hace es transformar esa luz en estímulos eléctricos. Habría un segundo tipo de imagen, sería la imagen icónica o técnica. Es decir, nosotros aquí estamos viendo el cuerpo humano, un cuerpo humano, y estamos viendo los canales interiores, que serían, digamos, los vasos sanguíneos, ¿no? Pero es una representación, no son los vasos sanguíneos, es como el cuadro, ¿no? De esto no es una pipa. Esa imagen icónica son, como digo, proyecciones, representaciones que tienen un significado, pero que nosotros representamos o averiguamos ese significado en base a nuestra memoria o a nuestra inteligencia. Y luego está la imagen mental, que es aquello que forma parte de nuestra imaginación, nuestro constructo mental, y al final esa representación mental, donde forman parte los conocimientos, la memoria, es la que constituye fundamentalmente ese pensamiento visual. Entre estos tres tipos de imágenes existe una relación. Entre la imagen retiniana y la icónica existe una relación que además es el efecto, es lo que provoca que existan las imágenes mentales, el tercer tipo de imagen. Y de hecho este tipo de imágenes, como digo, son las responsables de que exista, de que nosotros podamos pensar de manera visual, las imágenes mentales. Llegamos así a través de las imágenes mentales al pensamiento visual. El pensamiento visual, lo visual, que además impregna toda nuestra cultura de una manera muy fuerte. Sabéis que somos una cultura cada vez más visual y que cada vez tiene más potencia lo visual en ella. Rudolf Arnhem ponía un ejemplo de lo que significa pensar visualmente. Él le pedía a dos individuos que calcularan qué hora sería, si ahora son las 40, qué hora sería dentro de media hora. Digamos, hay dos posturas para hacerlo, hay dos formas de realizar este problema, de solucionarlo. Una es sumar, ¿no? Matemáticamente, racionalmente, decir, bueno, son y 40 más 30 minutos, 40 y 30 hacen 70, 70 menos 60 minutos que hacen una hora me da 10, por tanto, dentro de 30 minutos, estamos en las 40, son las y 10. Esta sería la forma intelectual o racional de solucionar el problema. Sin embargo, existe otra, y es la forma visual. Si nosotros tenemos el minutero en el 40 y sabemos que media hora es la mitad de la esfera, sabemos que simplemente recorriendo esa mitad de la esfera tendríamos que son las y 10. Hemos resuelto este problema de una manera visual, recorriendo el espacio del reloj y de una manera mucho más instintiva, digámoslo, que racionalmente. Esta forma de pensar es cierto que choca un poco con la forma que nos han enseñado hasta ahora, puesto que esa tradición racionalista que proviene desde los griegos nos ha enseñado o ha desdeñado el valor de la imagen o de la emoción por encima del valor de la razón. Eso es contra lo que vamos a luchar, o por lo menos a eso es a lo que nos vamos a dedicar en todas estas semanas del curso, a darle importancia a la imagen y a entender esta forma diferente, alternativa de pensar, utilizando mucho más las imágenes que nuestra razón o que nuestro intelecto en el sentido más griego del término. La imagen empezó en algún momento, por lo menos en la conciencia del ser humano. Y Romain Gubern habla de la hipótesis del lago.
Es decir, nos dice que al fin y al cabo fue el reflejo de una persona al verse reflejada en un lago, en el agua, el que empezó a darse cuenta de la imagen especular, de que era una representación sobre uno mismo y al final de tu propia imagen, lo que significa. Esta repetición icónica de la figura de uno mismo puso en marcha el acto de autorrepresentación de un primer momento. El segundo acto sería la representación de otro objeto externo y quizá, como dice Gibson, el acto gráfico fundamental fue el descubrimiento del trazo, ya sea por arrastre, como por ejemplo al dejar aquí una huella, o bien sea al dejar un depósito, por ejemplo pintura o tiza, dejando algo manchado, pero dejando una huella al final. La huella, lo que significaba para el ser humano era la posibilidad de cambiar las cosas, de intervenir, de actuar sobre las cosas. Y en un primer momento la imagen, como representativo de algo, también buscaba intervenir sobre la realidad. Sabemos que los seres primitivos, por ejemplo, no sé si veis el dolmen que tenemos por aquí detrás, los primeros hombres, cuando vivían en las cavernas, empezaron a decorarlas, quizá con primero motivos no representativos, con intención decorativa, pero cuando empezó a hacer algo figurativo, a intentar representar cosas que él veía en la realidad que él vivía, el primer motivo también era para interactuar con eso. Claro, la sorpresa tendría que ser mayúscula para aquel que había visto un bisonte y que de buena primera viera un bisonte pintado y lo reconociera en la imagen. Ahí es donde se hace la primera conexión entre la imagen y su propia representación. Esas primeras huellas en la tierra o esos primeros pigmentos utilizados para representar cosas darían paso luego más tarde, esas imágenes representativas darían paso a los pictogramas primeros, ¿no? Y más tarde incluso a los caligramas, un poco antes de ese proceso progresivo hacia la fonetización de la imagen. Es decir, los alfabetos tienen su base en las imágenes, pero también es cierto que luego el alfabeto se irá desarrollando de manera independiente. Cuando el alfabeto consuma esa separación entre lo fonético y lo visual, es cuando nos damos cuenta de que discurren por caminos paralelos, si bien es cierto que aunque brotan de la misma fuente como dos ríos, ¿no? Tanto la palabra como la imagen, es muy posible, por lo que estamos viendo en la cultura actual tan visual, que en algún momento puedan volver a reencontrarse, como vemos por ejemplo con algunas tipografías que son muy visuales. Siglos después de que se produjera esta división entre imagen y escritura, con este carácter individual de la representación llegamos a un punto de bloqueo de la comunicación gráfica, puesto que todo estaba limitado a la reproductibilidad manual o artesanal de todas estas imágenes. Esto empezará a romperse a partir del siglo XIV, cuando empiecen a descubrirse determinadas técnicas para reproducir técnicamente todo este tipo de imágenes. Es lo que se conoce como la multiplicación cuantitativa de lo idéntico. El culmen vendrá sobre todo a partir de la revolución industrial y por ejemplo, de descubrimientos como la fotografía, donde empezará a descubrirse las potencialidades de la reproductibilidad técnica a escala masiva. Esta reproductibilidad, como bien decía el filósofo Walter Benjamin, tendrá importantes consecuencias sobre el propio contenido y de hecho la imagen se convertirá en algo mucho más fugaz, en algo mucho más repetido, digámoslo así, o que además gana una potencia, digamos, de representatividad que antes no tenía, o que por lo menos antes tenía, pero de manera figurada, digámoslo así. Todo esto además desembocará en lo que Jean Baudrillard hablará a finales del siglo XX de la cultura del simulacro, ¿no? Es decir, de ese simulacro de la realidad, de esa nueva realidad que no tiene por qué ser un falseamiento de la realidad, sino más bien el nacimiento de una nueva realidad alternativa a la real, digámoslo así entre comillas. Joan Fontcuberta, como habéis visto en los materiales que tenéis, dirá sobre esto que ahora vivimos en una era de la posfotografía, en la que la fotografía como tal ya no existe, sino que ahora tiene otro valor, la fotografía es ahora otra cosa, y el valor que tiene ahora es más de digamos, plasmación del momento, digamos, de ser testigo de un momento concreto, más que de fijación de, por ejemplo, de la memoria, ¿no? Y todo ello
podéis perfectamente relacionarlo con toda esa teoría de McLuhan, ¿no? De los medios de comunicación como extensiones de nuestro cuerpo y por tanto, si al final una centralita de teléfono no es más que una extensión de nuestro oído, la cámara fotográfica también es una extensión, por ejemplo, de nuestro ojo, ¿no? Bueno, espero que este viaje a través de cómo funciona nuestro canal visual y cómo el cerebro procesa esa información os sirva un poco como introducción a todos esos textos que tenéis a vuestra disposición y que podéis empezar a leer para empezar a entender cómo funciona el pensamiento visual y cómo, como decía al principio, no vemos con los ojos sino con el cerebro. Nos vemos en los próximos vídeos.